En este día tan especial que el Todopoderoso comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11, donde nos dice lo siguiente. Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Igualmente le invitamos a que nos acompañe en esta oración. Eterno Rey, Creador del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim de Israel, tú que nos apartaste con tus preceptos y con tu amor y bondad paternal, nos concediste el Shabbat y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación. Esta es la primera entre nuestras festividades y también nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque a nosotros, al pueblo de Israel, lo elegiste de entre los pueblos, nos revelaste tu sagrada Torá, nos concediste con amor el reposo de Shabbat. Bendito el Todopoderoso de Israel, dador de la Torá. Igualmente, Rey Eterno, te pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa, fuerza para los defensores de la tierra santa. Te pedimos bendición, porque estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Concede la fuerza a los defensores de nuestra tierra santa. Otórgale salvación, corónalos con victoria, extiende paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habitantes. Igualmente, eterno Rey Todopoderoso, Creador del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta hora te pedimos perdón por nuestras ofensas, las ofensas de nuestros padres, las ofensas de nuestros patriarcas. Te pedimos misericordia, te pedimos que vuelvas tu rostro hacia nosotros, te pedimos que nos enseñes con tu palabra. Eterno Rey, perdónanos nuestras ofensas, vuelve tu rostro hacia tu pueblo, pon tu paz en nosotros. Igualmente, Padre Todopoderoso, te pedimos en este día sabiduría para comprender tu palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Que en la instrucción que tengas para hoy en este día para nosotros, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para honrarte y alabarte por los méritos de nuestro Mesías. Amén. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su honor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Baruch Hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Bendito el Todopoderoso de Israel, Eloah nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido el pueblo de Israel de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres el Todopoderoso de Israel, dador de la Torah. Amén. Comenzamos nuestro breve resumen con comentarios de esta porción denominada Va y Ejí, y él vivió.
comprende desde Génesis 47, verso 28, a Génesis 50, verso 26. Tendremos referencia al Primero de Reyes, al libro de Hebreos y a otras referencias. Vemos en este texto del capítulo 47 de Génesis, verso 28, lo siguiente. Y Jacob vivió en la tierra de Misraim 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. El tiempo que Jacob cuidó de su hijo Joseph durante su infancia y juventud fueron 17 años. Eso lo puede confirmar en el capítulo 37, verso 2. Y ahora Joseph está devolviendo a su padre durante la misma cantidad de años lo que recibió. Esto nos enseña que los hijos deben y tienen el deber de recompensar a sus padres cuando sean mayores por todo lo que han recibido de ellos. Estamos en un breve resumen con comentarios de esta porción. Sugerimos a las personas que nos sigan en sus textos de estudio meditando sobre las reflexiones y las notas. Al respecto vimos en 1 de Timoteo 5, verso 4 lo siguiente. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante del Todopoderoso. Seguimos al verso 29. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Misraim. Israel había aprendido la importancia de jurar por la señal del pacto de circuncisión de su abuelo, Abraham. Confirme esto en el capítulo 24, verso 2. En el primer caso se trataba de conseguir una novia para el hijo de la promesa, Yitzhak. Y en este caso se trata de la importancia de no sepultar a Israel en Misraim. Estas dos cosas tienen una importancia vital para el cumplimiento del plan de salvación del Todopoderoso. ¿Por qué era tan importante que Israel no fuera enterrado en Egipto, sino en la tierra de la promesa? Hay varias razones. 1. Mostrar que la tierra del pueblo de Israel no es Egipto. 2. Evitar que los hijos de Israel volvieran a Egipto para visitar la tumba del patriarca. Confírmelo en Deuteronomio 17, verso 16. 3. Evitar que los egipcios cometieran idolatría al patriarca. 4. Estar en la tierra de Israel cuando llegue la resurrección con la venida del Mesías. Judá es designada como la tribu real, la que dominará sobre sus hermanos. Esta profecía se vio cumplida desde el tiempo de David y Salomón hasta la llegada del Mesías, cuando fue la tribu de Judá la que gobernó y la única que, congregando bajo su nombre a otras tribus, aparece en el tiempo del Mesías. El cetro de Judá se refiere a la Torá. Son ellos quienes guardaron la Torá hasta que vino la Torá viviente, el Mesías. El Mesías como la palabra del Todopoderoso hecha hombre. Y vemos en Romanos 3:12, 3:1 y 2 lo siguiente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra del Todopoderoso. Leyendo las palabras de Shaul, pensemos por un momento lo siguiente. ¿Cómo es que lo que es ventaja para el judío
lo cual es guardar la palabra del Todopoderoso, la Torá, es para el creyente maldición, de acuerdo a la enseñanza tradicional denominacional. Seguimos en nuestra porción Génesis 47:30. Génesis 47:30 nos dice lo siguiente. Cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarán en el sepulcro de ellos. Y respondió, haré según tu palabra. En Hebreos 10:39 vemos lo siguiente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Tenemos otro estudio en nuestro sitio de YouTube acerca de el alma y la muerte. Ezequiel 18, verso 4 nos dice lo siguiente. He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Y el Salmo 22:29 nos dice, todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Y en Mateo 10, verso 2 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Génesis 47, verso 31 nos dice, y dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Jacob pidió que se hiciera un juramento para hacerlo más fácil para Joseph pedir al faraón que se hiciera este entierro en la tierra de Canaán. Así el faraón vería que la iniciativa no salió de Joseph, sino de Jacob mismo, y haría mayor impacto, especialmente al ser hecho por medio de un juramento. Hebreos 11:21 nos dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró sobre el extremo del bastón. Génesis 48, verso 1 nos dice, y sucedió que después de estas cosas le dijeron a Joseph, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manashe y Efraín. Génesis 49:1 nos dice, y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Siempre hacemos el paralelo con el Mesías y vemos que este momento representa el final de la era del Mesías cuando Israel pasará por la gran tribulación. Durante ese tiempo serán añadidos nuevos hijos a Israel que nacieron de madres no judías. El judaísmo en general reconoce que esta porción final de Génesis revela un entendimiento profético de cómo será la restauración final de Israel y su también final rendición. El verso 2. Cuando se le avisó a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo Joseph ha venido a ti. Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. En este momento de gran tribulación para Jacob, viene Joseph. De la misma manera, Israel será levantado con el retorno del Mesías, hijo de Joseph. Génesis 48, versos 3 al 4 nos dice, entonces Jacob dijo a Joseph, el Shaddai se me presentó en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua.
Cuando esto pasó, Joseph ya tenía 11 hijos y una hija. Jacob entendió el mensaje del Todopoderoso como que tenía que tener más hijos. El texto nos habla de una nación y nos hace referencia a Benjamín que iba a nacer de Rachel. Pero como se le murió Rachel, ya no podía tener más hijos de ella. De manera que la forma de poder cumplir la segunda parte de esta orden divina acerca de una multitud de naciones era adoptar los 2 hijos de Joseph. Los 2 hijos de Joseph representan, como hemos mencionado, los hijos espirituales del Mesías, que han nacido de entre los gentiles durante los más de 2000 años de la era del Mesías, desde su resurrección hasta ahora. Los hijos de Joseph nacieron en el mundo gentil por una madre no israelita. Durante el momento de enfermedad, Jacob los adoptó como sus propios hijos, con los mismos derechos de Rubén y de Simón. Verso 5 nos dice: ahora pues tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Misraim, antes de que yo viniera a ti a Misraim, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simón. La primogenitura de la doble porción fue dada a los hijos de Israel. Confirme esto tome nota por favor, Primera de Crónicas 5, versos 1 al 2. Por lo tanto, estos 2 hijos tendrán cada uno una heredad propia en la tierra de la promesa. Así Joseph recibe en sus hijos la doble porción que corresponde a la primogenitura. Hay 3 cosas que recibe un primogénito, lo vemos allí. La porción doble de la herencia dada a la tribu de Joseph, el sacerdocio dado a la tribu de Leví, el derecho de gobernar dado a la tribu de Judá. ¿Por qué nombró Jacob a Rubén y Simeón? En primer lugar, porque eran hijos legítimos, hijos de la esposa legítima Lea, pero también porque más adelante ellos, José y Efraín, ocuparían las posiciones del primer y segundo hijo. Jeremías 31:9 nos dice lo siguiente: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. La escritura es clara. José, el hijo amado de Jacob, obtuvo la primogenitura al perderla a Rubén por su pecado. El primogénito, de acuerdo a la Torá o a la voluntad del Todopoderoso, recibe una doble porción de la herencia. Lea esto en Deuteronomio 21:17. Así que no solo son descendientes legítimos y de sangre, pues Efraín y Manasés tenían la misma sangre de Jacob, sino que con José son herederos de una doble porción, la porción de José y la de Efraín. Encontramos soporte escritural para afirmar que los creyentes del Mesías son herederos físicos de Abraham, parte de Israel, y heredero de las promesas como Efraín y Manasés. Lo vemos en Gálatas 3, 7 y 29. Allí nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el verso 29, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hebreos 2, 14 al 16 nos dice:
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al adversario, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Gálatas 3, 7 y 29. La palabra hebrea para simiente o semilla en este verso de Gálatas es la misma palabra para esperma. Puede consultar el diccionario Strong, número 4690. Esto nos confirma que la herencia no es espiritual, sino física. Jacob no tuvo hijos espirituales. Cada uno de los hijos de Jacob recibe las mismas promesas y herencia. Hola. Sí, uno. De la misma manera, recordamos una falsa doctrina de un Israel espiritual, de que los descendientes físicos de Jacob han sido desplazados por las denominaciones. Esto es lo que conocemos como la teología del reemplazo. Nos disculpan, tenemos unas fallas eléctricas en este momento. Se está activando la batería solar. Esperemos que responda normalmente. Bien, vamos al capítulo de Génesis 48, verso 6. Allí nos dice: pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. El resto de los hijos de Yosef tendrían que estar dentro de una de las dos tribus de sus hermanos mayores, Efraín y Menashe. Vamos al verso 8, nos dice: cuando Israel vio a los hijos de Yosef, dijo: ¿quiénes son estos? Y comentamos: en los últimos tiempos Israel hará la misma pregunta otra vez. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? De todas las naciones de la tierra vendrán personas para unirse al pueblo de Israel. Estas personas son hijos de Ben Yosef, discípulos del Mesías. La palabra hijo significa también seguidor, discípulo. Puede confirmar esto en el libro de Juan, capítulo 21, verso 5. En los últimos tiempos, el Mesías se va acercando a Israel con sus hijos que han nacido de nuevo entre los gentiles. Vendrán de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para unirse totalmente al pueblo de Israel. La nación de Israel hará la misma pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? No podrá creer lo que ven sus ojos. ¿Tantos hijos de Israel de entre los gentiles? Y vemos en Isaías 49, 18, 22 lo siguiente: levanta en derredor tus ojos y mira. Nos dice Isaías 49, 18 al 22 lo siguiente: levanta en derredor tus ojos y mira. Todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara el Todopoderoso, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. Y el verso 22: y dirás en tu corazón:
¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? He aquí yo había sido dejada sola, y estos, ¿dónde estaban? Isaías 49, 5 al 6 nos dice, y ahora dice el Todopoderoso, el que me formó desde el seno materno para ser siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Todopoderoso y mi Todopoderoso ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y comentamos, la misión del Mesías es doble. 1, restaurar a los hijos de Israel. Y 2, llevar la salvación del Todopoderoso a todas las naciones de la tierra. Si el Mesías no restaura las 12 tribus, es un falso Mesías. ¿Dónde está la mayoría de las 12 tribus? Entre los gentiles. ¿Quiénes son los descendientes de la casa de Efraín? Son gentiles. Así que el trabajo que ha estado haciendo el Mesías durante estos últimos 2000 años y más es buscar las ovejas perdidas de Israel. Lo vemos allí en Mateo 15, verso 24, nos dice, y respondiendo él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Revelación 7, versos 9 y 13 al 14 vemos lo siguiente. Revelación 7, versos 9 y 13 al 14 nos dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. No importa, disculpen, seguimos insistiendo a pesar de estas fallas. Bueno, estábamos leyendo el libro de Revelación y nos decía, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Adón mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En los últimos tiempos Israel verá y reconocerá y recibirá a los hijos de Ben Yosef como hijos legítimos. Israel estaba ciego y no veía a estos hijos durante mucho tiempo, pero en relación con la venida del Mesías se les abrirán los ojos proféticos para ver a sus hijos nacidos por el Mesías entre los gentiles. Génesis 48, 8. Miré y vi. Génesis 48, 9. De las naciones, mis hijos, que el Todopoderoso me ha dado aquí. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son estos? Revise Génesis 48, 8. Son los que vienen de la gran tribulación. Tu padre está enfermo. Génesis 48, 1. Así que vemos aquí también este paralelo y encontramos 4 cosas que concuerdan con el pasaje que estamos estudiando en este libro de Bereshit. Y capítulo 48
Y el capítulo 48, verso 9 nos dice, y José respondió a su padre, son mis hijos, los que el Todopoderoso me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. El mismo Mesías Ben Yosef va a confesar que los exgentiles son sus hijos. Y va a convencer a Israel de que son legítimos aunque nacieron en el mundo pagano y por madres no judías. Acércalos a mí. En los últimos tiempos el Mesías cada vez más va acercando a sus hijos a Israel. El movimiento nazareno entre los gentiles está iniciado por el Mesías para acercar a sus hijos a Israel. Y nos dice allí al final del texto, para que yo los bendiga. Hay una bendición muy grande para los hijos Ben Yosef, nacidos de entre los gentiles que se acercan a Israel. Lucas 12:8 nos dice, y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles del Todopoderoso. 48, verso 10 nos dice, y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Cuando el Todopoderoso haga volver a los cautivos de Sión, Israel será como los que sueñan. No podrán ver bien. José se los acercó. El acercamiento a la Torá e Israel de los hijos Ben Yosef en los últimos tiempos no está hecho bajo la dirección de los rabinos que niegan al Mesías, sino bajo la dirección del Mesías. Según la Torá, Yosef es el que acerca a sus hijos a Israel en los últimos tiempos, no Judá. Solo el movimiento dirigido por el Mesías resultará en el cumplimiento de estas profecías. Los que buscan el reconocimiento de los hombres serán avergonzados. El que busca ser dirigido por el Mesías llegará a Israel y será abrazado y besado. Nos dice allí, José se los acercó a él y él los besó y los abrazó. Ezequiel 37, 15 al 28 nos dice, y vino a mí la palabra del Todopoderoso diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José vara de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. También en Lucas 15 se habla de un padre que tiene dos hijos. Y en el contexto hebreo, israelita y nazareno, el hijo mayor representa a los judíos que están cerca del Padre Celestial, pero no tienen una relación íntima con él, sino legalista, por no reconocer al Mesías. El hijo menor representa a Efraín, el hijo menor de Jacob, la cabeza de las 10 tribus que salió a los gentiles y desperdició su herencia israelita. Ahora está volviendo a casa, pero el hijo mayor, el judío, no quiere recibirlo. ¿Por qué? El otro hijo está confesando al Mesías de Israel. Y además tiene un montón de costumbres paganas que huelen a cerdo. El hijo mayor no quiere entrar en la fiesta que el padre está dando por causa del regreso del hijo menor. Pero el punto principal es este. No es el hijo menor que sale al hijo mayor para intentar reconciliarse con él. El hijo menor se reconcilia con el padre y es el padre el que sale a hablar con el hijo mayor.
Es el Padre el que sale a hablar con el Hijo Mayor. No tenemos que ir a los judíos y someternos a sus doctrinas y a sus tradiciones para ser aceptados dentro de Israel. Son nuestros hermanos, tienen mucho que enseñarnos, pero no son el medio para llegar al pueblo y a ser parte del pueblo de Israel. Vamos a Mateo 10, 32 y 33. Nos dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En la confesión del Mesías está la salvación. El Padre Celestial es el Todopoderoso de Israel. Si somos parte de su familia, somos parte de Israel. No necesitamos buscar agradar a los hombres. El Mesías es el Mesías de Israel, y si estamos con Él, Él se encargará de arreglar todas las cosas conforme al plan divino. ¿Cómo vamos a dejar al Mesías para ser aceptados por los hombres? ¿Cómo no vamos a confesar al Mesías delante de los hombres? El que no confiesa al Hijo tampoco tiene al Padre. Romanos 10, 9 al 10. Que si confiesas con tu boca al Mesías por Adón, hay que corregir esto, y crees en tu corazón que el Todopoderoso le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree con justicia y con la boca se confiesa para salvación. Primera de Juan 4, 1 al 3 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son del Todopoderoso. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu del Todopoderoso. Todo espíritu que confiesa que el Mesías ha venido en carne es del Todopoderoso. Y todo espíritu que no confiesa al Mesías no es del Todopoderoso. Este es el espíritu del antimesías, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No puedes dejar de confesar al Mesías si quieres permanecer en el Todopoderoso de Israel. En tu confesión está el poder. En la confesión del Mesías está tu salvación y la vida eterna. No lo niegues ni le ocultes por nada del mundo. Este mundo pasará, pero el Mesías es el Adón para siempre y pronto se sentará en el trono juzgando a las 12 tribus. No le fallemos ahora cuando más necesitamos confesar nuestra identidad. Primera de Juan 4, verso 15 nos dice: todo aquel que confiesa a el Mesías es hijo de Eloá. Eloá permanece en él y él en el Todopoderoso. Volvemos a nuestra porción. Vayehi y él vivió. Génesis 48, verso 11, nos dice: Israel dijo a Yosef: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí, el Todopoderoso me ha permitido ver también a tus hijos. Israel no había pensado que volvería a ver el rostro del Mesías. La mayoría de los judíos creen que el Mesías está muerto. Pero no solo está vivo, está gobernando y tiene hijos entre los gentiles. En este tiempo se va acercando y va acercando a esos hijos a Israel. El que no se está acercando a Israel en este tiempo no está dirigido por el Espíritu del Mesías. En Lucas 15 veíamos cómo el Padre es el que tiene la última palabra en la discusión con el Hijo Mayor. De la misma manera, el Padre Celestial se está encargando de tratar con los judíos que todavía no entienden que lo que estamos viviendo en el movimiento del Mesías o de raíces hebreas es parte de un plan divino para la restauración de Israel. El hijo menor, Efraín, está volviendo a casa y el judío no está contento. Pero al final,
el Padre tendrá la última palabra en esta historia. Entonces celebraremos la fiesta de Sukkot por 1000 años. Si niegas al Mesías para agradar al Hijo Mayor, no tendrás parte de esta fiesta. Nuestra porción Vayehi, Génesis 48, verso 11, nos dice: E Israel dijo a Yosef: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí el Todopoderoso me ha permitido también ver a tus hijos. Entonces Yosef los hizo salir de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Los hijos de Ben Yosef, que en este tiempo se van acercando a Israel, dirigidos por el Mesías, serán introducidos en Israel y restablecidos como hijos con pleno derecho de herencia dentro de la tierra de Israel. Alabado el Todopoderoso de Israel. Los dos hijos de Yosef, que tenían más de 25 años en ese momento, fueron introducidos entre las rodillas de Jacob y luego retirados. Este gesto constituía un acto oficial de adopción, como si los dos hubieran salido directamente de entre sus lomos. Así llegaron a ser legalmente sus hijos con plenos derechos dentro de Israel, al igual que Rubén y Shimón. Este acto impactó tanto a Yosef que se inclinó y adoró al Padre Celestial. Los versos 9 al 12 nos muestran la adopción de estos hijos dentro de Israel. Los versos 13 al 22 hablan de la bendición que recibieron de su padre. Yosef tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y Menashe con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. La palabra tomó hace alusión al momento de la boda entre el Mesías y su novia. Esta palabra se usa para el segundo paso del matrimonio hebreo, cuando el novio va a la casa de la novia y la toma para llevarla a la casa de su padre, donde finaliza el acto matrimonial. Verso 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando adrede sus manos, aunque Menashe era el primogénito. La mano derecha representa al Mesías, que está a la diestra del Padre en las alturas. La mano del Mesías está sobre Efraín, aunque haya sido esparcida entre las naciones. Esa mano le está haciendo volver a casa ahora. Génesis 48, 15 y 16 allí nos dice: y bendijo a José diciendo: el Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado. Perdón un momento.
Hola. Sí, bien. Disculpen, hoy tenemos unas inconvenientes en este día. Bueno, seguimos entonces, estábamos en Génesis 48, 15 al 16. Y nos dice lo siguiente. Y bendijo a José diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Yitzhak, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Yitzhak. Estábamos en Génesis 48, 15 al 16. Y comentamos, cuando Jacob puso sus manos sobre las cabezas de Efraín y Manasés, él cruzó las manos, ya que José había puesto a la derecha de Jacob a Manasés, tal como correspondía por ser el primogénito. Pero la voluntad del Todopoderoso era otra. Jacob extendió su mano derecha sobre Efraín. Analicemos esta promesa porque es tan ignorada como importante. En primer lugar, es en el nombre del Todopoderoso, el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Abraham y de Yitzhak. Jacob menciona al ángel que me redimió del mal en este texto. La palabra hebrea para ángel es malaj. Se refiere no solo a un ángel mensajero, sino al ángel del Todopoderoso como tal. Recuerde Génesis 31, verso 11. Génesis 31, verso 11. Recordemos lo siguiente. Y me dijo el ángel del Todopoderoso en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Verso 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando adrede sus manos, aunque Menashe era el primogénito. Jacob cruzó las manos adrede, sabiendo que el menor iba a ser puesto sobre el mayor. Los brazos cruzados forman la letra X, que es la letra Tav en el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo arcaico fue el que Moisés usó para escribir la Torah. Efesios 2:16 nos dice, y para reconciliar con el Todopoderoso a los dos en un cuerpo, por medio del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y Colosenses 1:20 al 22 nos dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su madero. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles, delante de él. Versos 15 al 16 nos dice, y bendijo a Yosef y dijo, el Todopoderoso delante de quien anduvieron mis padres Abraham y Yitzhak,
el Todopoderoso que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. El ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Comentamos, esta bendición, junto con la adoración sobre el bastón, son las únicas cosas que fueron destacadas de la vida del patriarca en Hebreos 11. Este es el capítulo de los héroes de la fe. ¿Qué fue tan especial en esta bendición? Porque este acto constituye una de las mayores obras de fe que se han producido en toda la historia humana. Toda la vida de Jacob había sido una lucha fuerte. 37 años de su vida pasó fuera de la tierra de la promesa. Jacob tuvo muchos peligros en su vida. De todos esos peligros fue guardado y en medio de esas luchas fue bendecido. Ese mismo poder guardador y protector del Todopoderoso fue el que ahora se transmitió a estos hijos adoptados. Aunque hayan nacido en Egipto por una mujer no israelita, aunque se hayan criado en un ambiente pagano de idolatría y de magia, aunque ellos sean expuestos a las presiones de sus amigos no israelitas, el Todopoderoso los va a guardar para no perder su identidad hebrea. Sea perpetuado en ellos mi nombre, nos dice este texto. En estas palabras se resume un concepto muy importante. Efraín y Manasés y sus descendientes tendrán por derecho el nombre de Jacob, y el nombre de Abraham, y el nombre de Isaac. ¿Qué significa esto? Que los descendientes de Efraín serán parte real de Israel, con los mismos derechos, obligaciones y promesas que la casa de Judá. Israel, Jacob, está pidiendo que cuando las personas vean a Efraín y sus descendientes, los reconozcan como parte de su casa, la casa de Jacob. Asimismo, el propio Efraín reconozca su linaje y sus ancestros. El orden profético tiene preferencia sobre el orden natural. Menashe llegó a ser un pueblo, una tribu grande dentro de Israel, con un territorio inmenso en los dos lados del río Jordán. En el censo de Números 1, Menashe es la tribu más pequeña, pero en Números 26 hay un aumento del 64% de su población durante los 38 años en el desierto. Fue la tribu que más creció durante ese tiempo. También llegó a ser grande por el juez Gidón que surgió de Manashe. Eso lo encontramos en Jueces 7. Pero Efraín sería mayor. De él salió el Mesías, el sucesor de Moshe. Verso 19. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hijo menor será más grande que él. Y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Aquí vemos que Israel bendice a Efraín para que se convierta en una multitud de naciones. La multitud de naciones, por lo tanto, es la casa de Israel o la casa de Efraín. La palabra usada en hebreo para naciones es goim, palabra que ha sido traducida popularmente como gentiles. Cuando esto sucede, el problema es que en la mente de las personas la palabra gentil no tiene ninguna conexión con la casa de Israel. Precisamente la palabra gentil significa pagano, confuso y sin Elohim. Recuerde Efesios 2, verso 11 al 20. Pagano, confuso y sin Elohim, gentil. Pero cuando el Mesías interviene
en la vida de una persona. Deja de ser automáticamente la confusión, deja el paganismo y deja de no tener Elohim y se convierte en un ciudadano de Israel con un Elohim, con unas promesas, con unas bendiciones y también con unas obligaciones. Multitud de naciones, multitud de goim, traducida en el pacto renovado como multitud de gentiles. Podemos entonces ver el sentido que tienen estas palabras de Shaul. Allí en Romanos 11:25 y nos dice, porque no quiero, hermano, que ignores este, comillas, misterio, comillas, añadidas para énfasis, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la multitud, la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La frase multitud de naciones, multitud de gentiles. Hay similitud, ¿verdad? En otras palabras, ¿a dónde deben entrar la plenitud de los gentiles? La respuesta la da Shaul en Romanos 11. Deben entrar al olivo de Israel, ya que fueron cortados de allí por su incredulidad. Podemos sacar varias conclusiones importantes. 1. Solo una parte de Israel ha sido endurecida durante un tiempo limitado. No se trata de todo Israel, ni es para siempre. 2. Es un, entre comillas, misterio, es decir, es parte del plan divino para la salvación del mundo. La plenitud de los gentiles tiene que estar en esa salvación que solo pertenece a Israel. Misterio en términos de Shaul es aquello que aún no ha sido develado, aún no ha sido entendido, pero llegará el momento en que sí se entenderá y luego dejará de ser un misterio. 4. La salvación de todo Israel depende de la entrada de la plenitud de los gentiles. 5. Todo Israel incluye no solamente al pueblo judío, sino también a la plenitud de los gentiles. 6. La impiedad será quitada de Jacob, que son las 12 tribus. No solamente los judíos que representan 2 tribus de Israel, Yehudá y Benjamín, y posiblemente Leví. Nuestra porción va a Yehi, y él vivió. Génesis 48, verso 20 nos dice, y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo, que el Todopoderoso te haga como a Efraín y a Manasés. Así puso Efraín antes de Manasés. ¿Por qué estos 2 hijos de José fueron puestos como ejemplo para todos los hijos de Israel? Podemos destacar varias razones. 1. A pesar de que el menor fue puesto sobre el mayor, nunca hubo riña entre ellos. 2. A pesar de ser criados en un ambiente de paganismo y de magia, nunca perdieron la fe en el Todopoderoso de Israel. No perdieron su identidad israelita o las instrucciones de sus antepasados. 3. A pesar de haber nacido y vivido toda la vida fuera de la tierra de Israel, nunca perdieron la esperanza de volver a la tierra de sus padres. 22.
y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mi mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y vamos a Juan 4, versos 5 al 6, allí nos dice: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo Joseph. Y allí estaba el pozo de Jacob. La palabra hebrea que ha sido traducida como una parte es Shechem. Se trata de la parcela que Jacob compró enfrente de la ciudad, recuerde Génesis 33, 19. Y además, es la misma ciudad que fue tomada por Shimón y Leví, como lo puede ver en Génesis 34. Ese lugar fue dado a Joseph. Desde su primera venida, el Mesías ha estado buscando las ovejas perdidas de las dos casas. Esa fue la razón por la que tenía el Mesías que pasar por Samaria. Samaria es Shomron, y lo vemos en Juan 4, 4. En Josué 24, 32 vemos lo siguiente: los huesos de Joseph que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Shechem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de Joseph. En Juan 4:12 nos dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? El Mesías se fue a un lugar clave en la historia de Israel y en el plan de salvación del Todopoderoso: el territorio de Shihar, el mismo de Shechem. Shechem fue una ciudad de refugio en el territorio de la tribu de Efraín. Allí fue dividido el reino. Shechem fue la primera capital del reino del norte. Eso lo puede encontrar en Primera de Reyes 12, verso 25. Es una zona muy importante en la historia de Israel. Josué 24, 32 nos dice: los huesos de Joseph que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Shechem, en la parcela de campo de Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas de plata. Pasaron a ser posesión de los hijos de Joseph. La mujer samaritana llamó a Jacob nuestro padre. Este pueblo es parte del plan de salvación del Todopoderoso por ser descendiente de Jacob. Por eso el Mesías tenía que pasar por allí para buscar y salvar lo que se había perdido. Este relato de Juan 4, 6, 7 es paralelo a Génesis 24, cuando el siervo de Abraham fue a buscar a la novia para Isaac. En ese momento el Mesías se sentó allí junto al pozo porque está buscando a su novia también entre los samaritanos. Los samaritanos esperaban la salvación por medio del Mesías. Juan 4, 22 y 25 al 26 nos dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La mujer le dice: sé que el Mesías viene. Cuando Él venga nos declarará todo. Y el Mesías le dice: yo soy el que habla contigo. Y en Juan 4:35 nos dice: ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Y aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Aquí se está manejando la multitud de expresiones. Génesis 48:8. Allí dice que Jacob vio a los hijos de Israel. Los samaritanos son descendientes de Joseph. El Mesías los está viendo como una cosecha para el reino venidero. Y un detalle interesante: el Mesías se quedó 2 días en Shechem, en Samaria. Corresponden a los 2000 años que el Mesías ha pasado buscando en el mundo gentil
a los descendientes de las 12 tribus junto con los demás gentiles para darles el mensaje de salvación. Hechos 15, 14 al 18 nos dice: Shimón ha relatado cómo el Todopoderoso al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y por eso concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la tienda de la morada de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Todopoderoso. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Todopoderoso, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Génesis 49:1 nos dice: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que hace de acontecer en los días venideros. La palabra hebrea que ha sido traducida como venideros es aharit, significa últimos, finales. Jacob les reveló el final de los tiempos. Y a partir de ahora vienen las bendiciones para cada una de estos hijos, que corresponde a una tribu de Israel. En esta bendición de Jacob encontramos mensajes proféticos que revelan el futuro de cada tribu, incluso hasta el momento de la venida del Mesías. Encontramos 3 características en el mensaje de Jacob para cada uno de los hijos. 1. Identidad y carácter de cada tribu. 2. Desarrollo histórico de cada tribu. 3. Los sucesos en los últimos tiempos. Y el relato nos continúa con la escritura definiendo las bendiciones para cada uno de ellos. Alcanzamos a ver la de Rubén en Génesis 49, versos 3 al 4. Allí nos dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad, prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Rubén seguía siendo el primogénito de Jacob en cuanto a las genealogías. Esto nos enseña que hubo arrepentimiento en él por haber pecado con la concubina de su padre. Sin embargo, por su pecado perdió la primogenitura, la doble porción de la herencia, el sacerdocio y la autoridad. Esto nos enseña que el que no sabe controlar el instinto sexual no podrá llegar a puestos importantes en el reino. Bien, con ese comentario concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción. Va y Ejí, y él vivió, comprendió desde Génesis 47:28 a Génesis 50:26. Recomendamos a las personas que continúen las lecturas hasta, en esta ocasión, hasta el capítulo 50, verso 26, reflexionando, meditando y tomando nota siempre acerca de el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. No podemos cerrar antes de hacer una pequeña oración y le invitamos al respecto. Eterno Rey, Todopoderoso, Creador del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este momento, Rey, de angustia y preocupación, nos presentamos delante de ti, eterno Padre, para pedirte perdón por nuestras ofensas, por las ofensas de nuestros padres, las ofensas de nuestros patriarcas, las ofensas de tu pueblo Israel, las ofensas de nuestros gobernantes en el mundo gentil, las ofensas de todos los seres humanos contra tu divinidad y contra tu autoridad. Sabemos que tú harás tu voluntad,
pero te pedimos misericordia, Rey. Te pedimos que des sabiduría a los gobernantes de todos los países. Te pedimos, Rey, que cumplas tu voluntad, pero tengas en cuenta a todos estos seres humanos en el planeta entero, en medio de estas guerras, en medio de estas catástrofes. Aplica tu misericordia sobre el planeta Tierra, en especial la tierra de Israel, tu pueblo de Israel. Que tu misericordia y bondad se aplique en todos los que te respeten, los que te respetan, los que crean en tu palabra, los que reciban el Mesías, los que reciban tus promesas, pero también tus advertencias. Que se haga la voluntad del Todopoderoso de Israel por siempre y para siempre. Para Él toda alabanza y adoración por los méritos del Mashiach. Amén. Shalom.